Negocios locales, episodio 11. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de herramientas, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario y hoy vengo a hablaros de reseñas y de una Google Folk muy especial que luego os contaré. Pero antes de empezar, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes ganar visibilidad a nivel local para tu negocio y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio local de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que sabe hacer algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Y todo ello de una manera sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de herramientas carísimas, porque lo haremos todo con herramientas low cost, gratuitas. Y porque no se trata al final de hacer más, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, ahora pasamos a hablar de las reseñas. Ya hemos hablado de las reseñas en el episodio 4 y en el episodio 5, donde hablábamos de los atributos y por qué son importantes a la hora de posicionar un negocio. Y esta semana volvemos a hablar de ellas porque resulta que uno de mis clientes, precisamente del sector salud, me llamó la semana pasada bastante preocupado porque le había desaparecido un gran volumen de ellas. El sector salud precisamente es un sector donde las reseñas es un aspecto muy relevante porque el factor proximidad que veíamos en el episodio 2 a la hora de rankear los negocios locales tiene menos importancia que en otros negocios como puede ser por ejemplo un kiosco de prensa. ¿A qué me refiero? Una persona que quiere una revista no se va a recorrer media ciudad para ir a un kiosco en concreto. Sin embargo, en temas de salud la cosa cambia, ya que un paciente no se va a ir al primer médico que encuentre por internet, sino que va a hacer una labor de investigación en base a su patología y es aquí donde las opiniones de otros pacientes son súper relevantes, ya que contribuyen a la popularidad y a la relevancia del profesional médico en cuestión. ¿Y qué pasó la semana pasada para que este profesional de repente le desaparecieran las reseñas? Bueno, pues parece ser que Google a partir del día 11 de noviembre ha estado teniendo problemas a la hora de visualizar los comentarios en las fichas de Google My Business. Así que si tú también te has visto afectado, no te preocupes porque ha sido algo generalizado. Y lo cierto es que llevamos semanas en las que nos estamos llevando unos cuantos sustos porque, por ejemplo, mostraba mal la info en los servicios de hostelería, del tiempo que había que esperar para ser atendido y también en las publicaciones, donde aparecían las fotos, pero habían desaparecido los textos y los call to actions. Metiéndome en foros relacionados con Google My Business, me di cuenta de que no se trataba de un hecho aislado como os estoy comentando, sino que había distintos clientes que se estaban encontrando en la misma situación. Y de hecho, GatherUp, que es una consultora especializada en temas de reseñas, una consultora americana, nos mostraba unos gráficos súper interesantes donde se ve como una cadena de restaurantes con una media de unos 1.200 comentarios de clientes al día se le empezaron a caer en volumen el día 11 y donde tuvo aproximadamente 50, ya os digo, de tener 1.200 diarias pasó a tener 50 y el día 12 ya tenía 0. Y lo mismo ocurría con una cadena minorista donde ya las reseñas en el mismo día 11 desaparecieron. Esta situación ha durado hasta el lunes de esta semana y en ocasiones también te encuentras con que hay negocios que todavía no las han terminado de recuperar del todo. En las notas del programa os dejo los gráficos para que los veáis. Es cierto que si estás escuchando este podcast desde las diferentes plataformas de podcasting no puedes ver los gráficos, pero en lauraalfonso.com/podcast sí puedes verlos. Ahí es donde te los dejo. Pues lo que os decía, en este caso se ha tratado de un fallo desde el lado de Google, pero quiero contaros de qué podría tratarse si no es un fallo generalizado, como ha sido este caso.
Pues os cuento, el algoritmo de Google es bastante activo y suele filtrar aquellas reseñas que violan sus políticas. Pero antes de que pienses que ¡guau! El algoritmo va a poner fin a todas las reseñas falsas que tienen tus competidores, también te tengo que decir que es un filtro que no está muy bien depurado, ya que hay empresas que se dedican a vender a los negocios reseñas y funcionan perfectamente y se ganan muy bien la vida con ello. Igual que nos encontramos empresas a las que les puedes comprar seguidores en Instagram, pues esto es lo mismo, pero a nivel de reseñas. ¿Y por qué digo que el algoritmo de las reseñas, de filtrado de reseñas, no funciona bien? Mira, os voy a contar un ejemplo que puso sobre la mesa Mike Blumenthal, un americano especializado en SEO local y concretamente en reseñas. Y nos ponía el ejemplo de una mujer llamada Sacedur Rahman, una mujer viajera incansable, nuestra Willy Fox de este episodio, que os cuento, compró su anillo de compromiso en Israel y 8 meses después se fue a una isla filipina llamada Cebu y contrató a un detective privado para que investigara a su supuesto marido. Y estamos hablando que entre Israel y Cebu hay casi 9.000 kilómetros de distancia. Esta mujer tuvo la mala suerte de que se le estropeara el móvil 2 veces y se lo repararon una vez en Toronto, que está a 13.400 kilómetros de distancia desde Filipinas, y después en Vancouver, que está a 4.340 kilómetros de Toronto. Vamos, se recorre medio mundo para comprar cualquier cosa. Después se marchó a Nueva York. Recorrió otros 4.800 kilómetros y contrató los servicios de control de plaga, y con tan mala suerte que también tuvo que contratar este servicio en la ciudad de San Antonio, que está a casi 3.000 kilómetros de Nueva York. Y mientras lo estaba pasando tan mal con una plaga de bichos, tuvo que llevar a sus hijos a un dentista en Austin. Esta vez sí, solamente recorrió la pobre mujer 130 kilómetros desde San Antonio para ir al dentista. Después necesitó trasladar su vehículo desde Seattle, que estaba a 3.400 kilómetros desde donde se le produjo la última plaga, a Kansas City. O sea, recorrió 3.000 kilómetros. Y después se fue a Portland, que está a 2.400 kilómetros de Kansas City, y llevó su vehículo desde Portland a Nueva York, es decir, le metió otros 4.000 kilómetros. Y por alguna razón se fue a Australia, que está a 10.500 kilómetros, y no le gustó nada una marca de tabaco que hay ahí llamada Sam, aunque sí que está contenta con sus estudios de salud que ha estado haciendo en Illinois, ahí a 15.000 kilómetros. Pues bueno, si contamos los kilómetros, porque sí, porque es que me he entretenido en estar sumando los kilómetros. Y si no he sumado mal, resulta que estamos hablando que esta pobre mujer, en un plazo de 10 meses, pasando penurias, ha recorrido 72.864 kilómetros, que viene a ser como ir de Oviedo a Sevilla 94 veces, en 10 meses. Suena raro, ¿verdad? Pues lo cierto es que lo es, y es que esta persona es un perfil falso dentro de una red de generación de reseñas a escala mundial. Y por más que tiras y tiras, no llegas a encontrar el origen. Me hacía gracia Mike Blumenthal, el consultor que os comento, porque decía que la vida era demasiado corta como para intentar descubrir cuál era el origen de este negocio. Y con este pequeño análisis que os acabo de hacer, lo único que vengo a demostraros es que hay ciertamente algo raro que nos viene a confirmar que el algoritmo de Google no está fino a la hora de detectar reseñas. Porque Google debería identificar estos comportamientos ciertamente raros. No es normal que una persona en el plazo de 10 meses se haya recorrido el globo terráqueo varias veces contratando servicios tan variados y algunos ciertamente extraños. Y por eso, como el algoritmo no está fino, muchas empresas contratan a otras empresas que les generan estas reseñas y que sin duda ayudan a mejorar su reputación. Pero cuidado, que el algoritmo se va afinando y poco a poco va eliminando aquellas reseñas que ve que no son correctas, que son extrañas. Porque el algoritmo no actúa de forma inmediata, no trabaja en tiempo real, sino que lo que hace es más o menos revisar de forma periódica las reseñas que van teniendo los diferentes negocios locales, y aquella que ve que no están cumpliendo su política las elimina. Entonces te puedes encontrar que tengas unos comentarios un día y una semana en concreto y te desaparezcan al mes siguiente. Y eso es lo que pensé que le podría estar ocurriendo a mi cliente, a esta persona que os comentaba del sector salud, y no porque estuviera haciendo algo ilícito, sino porque a veces también el algoritmo falla. ¿Y qué motivos hay para que se filtren o se eliminen las reseñas?
Bueno, pues uno de los motivos es que los clientes compartan la misma IP. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, la dirección IP viene a ser más o menos como la matrícula por la que circulas en Internet. ¿Vale? Entonces, cada persona debe circular con su propia matrícula, pero ¿qué es lo que te encuentras? Que a lo mejor en oficinas donde hay muchísimos trabajadores y que se conectan a través de la misma intranet, pues utilizan la misma dirección IP a la hora de dejar reseñas. Y Google entiende que algo es anormal y entonces lo que hace es que las primeras a lo mejor las acepta, pero luego al detectar que están viniendo todas las reseñas desde la misma dirección IP, las quita. Y de hecho, te puedes encontrar que aquellas que dejó pasar en un primer momento también las borra. Otro caso que también nos encontramos tiene que ver con la wifi del establecimiento. Puede ser que tu negocio ofrezca wifi gratis a sus clientes para conectarse y que tú también como propietario estés logado a tu ficha de Google My Business a través de esa wifi. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que Google puede entender que es el propio propietario el que se está dejando a sí mismo las reseñas y por eso no las tiene en cuenta. Y aquí estamos hablando de empresas importantes, como Starbucks, McDonald's o incluso hoteles o teatros. Todos estos negocios que tienen wifis públicas para dar mejor servicio a sus clientes se están encontrando con esta situación y de hecho, aunque no le dejes la reseña estando conectado a la wifi, pero te hayas logado anteriormente en tu cuenta de Gmail, Google lo detecta y te penaliza. A ver, no es que te penalice, sino que no tiene en cuenta esa reseña de cara al negocio. En estos dos casos que os acabo de contar, una posible solución puede ser que le digas a tu proveedor de comunicaciones que te proporcione una IP dinámica, que vaya cambiando. O también que seas tú quien de forma regular desconectes y enciendas el router y entonces te va cambiando esa dirección IP. Otro motivo de que las reseñas también sean filtradas es si la reseña contiene una URL, ya que dentro de la política de Google no está permitido. Y de hecho es que el algoritmo ahí sí que actúa casi de forma inmediata. Otro aspecto por el cual tu reseña podría ser que desapareciera de tu negocio es que contuviera alguna palabra que a Google le pareciera despectiva, pues yo que sé, que tenga términos raciales o que use vocabulario inapropiado. Aquí nos podemos encontrar con un cliente tan satisfecho y emocionado, por ejemplo, con la comida que haya disfrutado en un restaurante que puede decir que está de puta madre, pero bueno, a lo mejor Google identifica esa puta, lo puede asociar con una palabra malsonante o con un insulto y por tanto anula esa reseña cuando el cliente lo único que está intentando es valorar de forma muy positiva la experiencia que ha tenido en tu restaurante. Las reseñas de empleados tampoco están permitidas y por tanto Google si lo identifica, ya sea por la IP como hemos visto anteriormente o porque lo indique en el propio texto de la reseña con un yo trabajo aquí y atendemos muy bien a nuestros clientes o algo parecido, pues también lo filtra. Las reseñas incentivadas, las compras de reseñas, pues es lo que os digo, no está permitido. En este caso hablábamos al principio de comprar a una empresa que te haga las reseñas, pero también puede ser que a tus clientes los incentives para que lo hagan y le puedes regalar el postre o le invitas al aperitivo o a una cerveza. Es cierto que estas últimas, identificarlas, es muy complicado de cara al algoritmo. Pero también es cierto que si tienes un cliente que no es demasiado espabilado y resulta que la reseña indica que tu servicio o tu producto está genial y que gracias por haberle invitado a esa cerveza, pues a lo mejor genera sospechas y sí que te puedes ver con que la reseña te sea borrada. También ten cuidado cuando mandes emails a tus clientes y les pidas que te dejen reseñas. Nunca ofrezcas, y menos por escrito, ningún tipo de incentivo, porque entonces si alguno de esos clientes no es un cliente y es un competidor, le estás dando la prueba fehaciente de que realmente estás incentivando la creación de reseñas en tu negocio y con ello sí que te puedes ver con un problema, incluso con una suspensión. Y aquí nos vamos a las suspensiones de ficha. Si tienes una suspensión de tu ficha de esas que hemos llamado graves y que escribí un artículo sobre ello que te dejo en las notas del programa, significa que tu ficha deja de estar publicada en Google Maps y entonces dejaría de estar publicada y con ella también las reseñas. Sin embargo, si tienes una suspensión leve, que significa que tu ficha ha pasado a un estado de pendiente de verificación, entonces una vez que se resuelva el problema, conseguirás restaurar también las reseñas junto con tu ficha.
Y por último tenemos las fichas duplicadas. En el caso de que haya fichas duplicadas que correspondan a tu mismo negocio, podrías tener reseñas en ambas fichas. Esto que parece súper extraño se da, y más de lo que os imagináis. Y ahí es complicado que las reseñas pasen de una ficha a otra, simplemente por el hecho de que la info donde están las reseñas se guarda en una base de datos y la info donde está la información de las fichas en otra. Por tanto, es muy complicado que salten las reseñas de una ficha a otra. Incluso cuando las fusionas, Google supuestamente te puede permitir que muevas las reseñas de forma manual si se lo solicitas, pero yo, mi experiencia personal, no he tenido mucho éxito a este respecto. Así que resumiendo, cuando veas que estás perdiendo reseñas puede ser debido a un problema del propio Google, como ha estado pasando en esta ocasión, así que antes de que te pongas nervioso, primero revisa en los foros de Google My Business para ver si hay alguien que esté experimentando lo mismo que tú, pero es importante que dentro de tu negocio trabajes siempre de forma constante la consecución de reseñas, ya que en el caso de que el algoritmo de Google te vaya afectando y te vaya quitando de vez en cuando reseñas por algún tipo de problema de estos que acabamos de comentar, para ti no suponga un mayor problema porque tienes una política de ir generando a ritmo constante y creciente nuevos comentarios por parte de tus clientes. Sí que te recomiendo que vayas revisando de forma periódica y regular si las reseñas en tu negocio van desapareciendo. Y por eso te dejo en las notas del programa enlace a un artículo que precisamente he escrito esta semana, donde te explico cómo puedes ver como negocio si las reseñas te están desapareciendo. Es una forma muy sencilla, te lo dejo en las notas del programa. Y también te dejo cómo puedes comprobar como usuario si las reseñas que tú estás dejando en establecimientos también están siendo filtradas. Así que nada, pues ya hemos acabado todo lo que quería comentaros en esta semana. Si queréis dejarme comentarios, si os ha pasado a vosotros también esto de las reseñas que os hayan desaparecido a lo largo de esta semana, pues oye, contármelo porque me interesa muchísimo ver cómo os ha afectado. Así que nada, poco más tengo ya que añadir en el podcast de esta semana, solamente que espero que os haya resultado útil, que os guste este podcast y si es así, me ayudaríais muchísimo si os suscribierais a él, si os apuntarais a Apple Podcast, si me pusierais reseñas de 5 estrellas. También recordad que podéis escucharme en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Y nada, y no me queda mucho más que decir, solamente que nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? Aquí, en Negocios Locales.